Buen día, Martín y Fabiana, ¿cómo andan ustedes? Buen día. Muy buenos días, licenciado, muchas gracias por este contacto. A ver, lo primero, hemos visto, aquellos que hemos seguido la saga, que hemos visto intensamente 1 y ahora hemos visto la 2, cómo se van apareciendo o manifestando las emociones y cómo hay alguien que trata de controlar a estas nuevas emociones, ¿no? En la 1 es alegría, que trata de controlar tristeza, y en estas son las 5 emociones originales que tratan de controlar las 4 nuevas que aparecen. ¿Está bien retratada esta película en cuanto a lo que es esta manifestación de las emociones? Sí, en realidad, bueno, hay propios conceptos que son propios de la película, pero que no tienen por ahí mucha relación con la parte científica, pero básicamente es una película apta para todo público. Por supuesto que Sí. así tiene el humor, la animación para los niños, para los adultos, es como que nos permite por ahí comprender acerca de cómo nuestras emociones pueden influir nuestra conducta, porque las emociones son reacciones, es decir, que nacemos con ellas. Son estas 6 tipos de emociones básicas que forman parte de la especie humana, y que después con el tiempo esas emociones se van agregando otras emociones que se les llaman secundarias, que van surgiendo ya sea por el sistema de crianza, por las normas sociales, y que van complementando a las 6 primeras, que es justamente tristeza, alegría, asco, miedo, e ira. Sí. Y el tema es, no es que se puede controlar siempre. Yo creo que esto se trata como manejar un barco. O sea, se puede llegar a regular, porque es algo que uno ya la trae de manera hereditaria, y es como manejar un elefante. Así como el elefante puede seguir las instrucciones de quien está arriba de él, y hay momentos que el elefante no sigue y se lleva todo puesto, y eso sucede cuando uno no puede regular esas emociones, y sí tiene este proceso que se llama desregulación, Claro. donde sí la persona puede llegar al caso de tener de caer en una enfermedad o en un trastorno de origen emocional. Pero esto tiene que ver mucho con nuestros antecedentes previos. Es decir, si nosotros venimos de un ambiente donde nuestras emociones han sido como reconocidas, porque por ejemplo aquí la tristeza, que hoy en día como formaría, digamos, parte de las emociones displacenteras, pero tiene, digamos, una función muy útil, porque nos permite elaborar las pérdidas. O sea, es lo que nos da inicio a elaborar un duelo. O sea, si Claro. yo no elaboro un duelo, es muy difícil que yo pueda madurar y esta pérdida de un ser querido que yo puedo tener. Entonces, si no me permito yo elaborar esas pérdidas, como que queda bloqueada, y por ahí nos lleva justamente a reemplazar por otras emociones que para resolver esa situación. Entonces yo la puedo reemplazar con el enojo, o con el miedo, o con la alegría, cuando se trata de una situación de pérdida. Entonces ahí esa persona, como que uno la ve y uno dice, che, esta persona se ríe, ha hecho como si nada, ha muerto a alguien, o murió alguien y esta persona está muy enojada. Bueno, eso se llama la sobrecompensación. Si yo no estoy regulando o no me estoy dando ese derecho a elaborar un duelo, y el problema pasa que justamente al bloquear esto va a llegar a un momento que yo voy a tener así como estos estallidos, estas explosiones, y que me va a dificultar poder encontrar un equilibrio. Claro. A mí particularmente la 1 a mí me pareció genial cómo retratan, hablamos de Riley, que es la niña, la protagonista, cómo alegría siempre toma el mando, es la que predomina, y ella siempre define, Riley es una niña feliz, y a cada acción, o sea, a cada estímulo del exterior trata de reprimir las otras emociones, fundamentalmente a tristeza. Ahora, eso lleva a un momento de que tanto alegría como tristeza dejan de estar y aparecen solamente las otras emociones, es decir, eso que usted nos mencionaba, en algún momento, cuando uno niega lo que está sintiendo, puede llegar a esta situación de explotar y que le broten otro tipo de emociones que tiene contenida uno.
así es. Bueno, cuando uno es niño, sí, hay una predisposición, depende del tipo de creencia que uno haya tenido, ¿no? O sea, puede ser que se valide en la película, se valida el tema de la felicidad, la alegría, la protección, la seguridad. Entonces es muy probable que la conducta en un ambiente así sea la esperable, una chica que se conecta con los amigos, que disfruta las pequeñas cosas, pero si fuera el ambiente diferente, ¿no? De la protagonista de la película, que ha sabido padres muy ausentes, o haya estado en un proceso de estrés prolongado, y es muy probable que alegría no sea la protagonista, y puede ser otro tipo de protagonista en esa conducta de esta niña. O sea, puede ser de miedo, o puede llegar a aparecer la ansiedad antes de tiempo, porque hay muchos niños que tienen ansiedad y que es como una derivación justamente de esta situación del miedo y del enojo, que tiene que ver con situaciones traumáticas que pasan y empiezan a tomar como mayor protagonismo. Entonces, este protagonismo tiene que ver mucho con el factor hereditario y con la disposición del ambiente, cómo va estimulando ciertas emociones. Entonces, como es en el caso de la película, bueno, hay padres que les dan seguridad, hay padres contenedores, un ambiente tranquilo. Entonces, por eso alegría pasa a ser protagonista, y cuando ya en la vida del adolescente empieza a salir de ese lugar seguro, de su casa, de la función protectora de los padres, y enfrentarse a nuevos desafíos, bueno, ahí donde ese ciclo, ese cambio de ciclo vital, aparecen estas nuevas emociones, donde se necesita justamente para prepararnos para la vida cotidiana. Es decir, seguramente usted, cuando ha ido esta mañana a su trabajo, y todos vamos con ansiedad de llegar a tiempo, de que todo funcione bien, que no haya empatizamiento de tráfico. Entonces nos vamos imaginando, por ejemplo, como escenario catastrófico, que que tenemos miedo o nos preocupa de no poder cumplir. Entonces, cuando llegamos, usted llega a su trabajo y está todo perfecto, entonces la ansiedad desaparece, entonces no hay una amenaza. El problema sería si en este momento usted tuviera mayor nivel de ansiedad, a pesar de que no hay un ambiente que diga lo contrario, o sea, que no existe ningún tipo de peligro, y ahí estamos en esa pérdida de ese control de nuestras emociones, porque es muy probable que usted pueda llegar en algún momento, si todo depende, digamos, de la intensidad de la ansiedad, a tener un ataque de pánico, o a tener una ansiedad generalizada, o a tener una fobia, que son como derivaciones de esa emoción descontrolada. Claro. Pero bueno, siempre las emociones tienen este papel que nos sirve para la función adaptativa. Roberto, buen día. Fabián Orqueda le saluda. ¿Cómo le va? Bien. De toda, digamos, dentro de la psicología, ¿cuál es la emoción más difícil de controlar? Mire, en realidad, todas, digamos, cuando se presentan de manera muy intensa, todo depende de la gravedad del estímulo. Y va a depender mucho si tenemos o no factores de contención que nos permitan regular esas emociones. Es decir, hay situaciones, por ejemplo, hoy puedo llegar a tropezarme y caerme en la vía pública. Sí. Bueno, entonces puede salir cualquier tipo de emoción. Tristeza, porque bueno, me lastimé el pie y no podré caminar y voy a extrañar esa función. Puede ser enojo y empiezo a echar la culpa, no sé, hasta medio mundo. Sí. O ansiedad, porque yo con este golpe no voy a poder llegar al lugar donde tengo que ir, y va a complicar. Es decir, todo va a depender de acuerdo a las creencias mentales que tenemos nosotros formadas en nuestra mente. Entonces, esas creencias nos lleva a interpretar una situación que se acompañe justamente de esa emoción. Entonces, hay personas, por la vulnerabilidad de uno, que tienen más predisposición a tener ansiedad, y otras por la vulnerabilidad a estado de angustia o tristeza. Entonces, bien, no es que haya una emoción como
que prevalece. Todo va a depender de la vulnerabilidad. Si yo, por ejemplo, tengo mi padre que ha sido depresivo o tiene un problema de ansiedad, y es muy probable que yo ya tenga una vulnerabilidad de tipo ansiosa o depresiva, Claro. y ante una situación así, que camino por la calle y me caigo, es muy probable que estas creencias mentales activen la emoción de la tristeza o la ansiedad. Tenemos pregunta de oyentes. Dice, buen día, vi la película muy interesante, pero le consulto, ¿qué es la desregulación emocional y por qué se da? Dice Mabel. Bueno, la desregulación emocional es cuando yo pierdo el control y no sé cómo gestionar y acompañar un estímulo con la emoción adecuada, porque tengamos en cuenta que las emociones son adaptativas. Entonces, si recién ponía el ejemplo de una pérdida de un ser querido, y bueno, regular la emoción sería que esté triste, porque estar triste me va a permitir elaborar el duelo y seguir las 5 etapas del duelo. Si yo no puedo regular esas emociones porque, por ejemplo, tengo una presión, ¿no? Que hoy en día, como vivimos en esta sociedad que me estimula a ser felices, y yo digo, bueno, si me pongo triste, tengo miedo que mi familia decaiga, o a mi familia no le gusta que me vean triste, entonces yo lo que estoy haciendo es estoy bloqueando. Y ese es el inicio que me va a llevar a una desregulación, es decir, no voy a poder controlar estas emociones que piden salir y que permanentemente la voy reemplazando por otra. Claro. Y pasa a ser poco asertivo en la resolución de problemas. Entonces, las emociones van contaminando mis creencias centrales, y cosas sencillas que podría resolverlas, me cuesta resolverlas más, o son repetitivas, o me traen generalmente problemas. Bien. Y la emoción pasan a ser displacenteras. ¿Cómo se mantiene la ansiedad controlada cuando no alcanza la plata? Dice Leo. Bueno, ese es un problema. Creo que los argentinos hemos aprendido a sobrevivir tantos años de inflación y todas estas cosas que, bueno, hay una cuestión que ya forma parte de nuestra sociedad. Claro. Pero también pasa que lo que nosotros asociamos con el tema de no tener dinero, ¿no? O sea, cada persona puede, seguramente se nos activa la ansiedad, porque nos imaginamos escenarios peligrosos y escenarios catastróficos, que podemos llegar a tener niveles muy altos de pobreza, que quizás hayamos pasado por otras situaciones similares que la plata no alcanzó, pero supimos resolverlo. Entonces, ahí lo que estaría sucediendo probablemente es que esta persona tenga lo que se llama ansiedad generalizada, que son las preocupaciones persistentes, invasivas, que no me dejan tranquilo, que son repetitivas y que siempre están presentes y me ponen en una situación de alerta. El problema es que cuando tenemos este nivel de ansiedad generalizada, dormimos menos, estamos más hipercríticos, más sensibles, y por ahí hay situaciones de peligro que son reales, pero que las terminamos exagerando la respuesta. Por último, ¿cómo sabemos cuál es nuestra emoción vulnerable? Dice Betty. Y usted tiene que hacer lo siguiente. Primero, vea las distintas situaciones de problema que ha pasado en su vida y cuáles han sido las primeras manifestaciones emocionales. Si fue la tristeza, o si fue ansiedad, o si fue enojo, es muy probable que la vulnerabilidad sea por una de esas, que tiene que ver acerca de nuestra forma de crianza y nuestra forma que nuestros cuidadores, nuestros padres, han ido validando nuestras emociones. Por ejemplo, muchas veces he visto niños cuando tenían niños hace tiempo atrás, que venían niños con problemas de conducta, digamos, con ese diagnóstico que le traían, que más que nada eran como expresiones de ira, y donde en su casa no había una escucha, entonces no había un interés, y ese niño obviamente explotaba en la escuela. Esto es lo que no podía llegar a hablarlo o acerca de los miedos, preocupaciones que podía tener. Entonces, a lo que apunto justamente es que todo va a depender cómo nos vamos constituyendo. Claro. Si nosotros tenemos una vulnerabilidad, no significa caer en el pesimismo, significa que nosotros tenemos que aprender
a reconocer los estímulos y saber y permitirnos la aparición de estas emociones siempre y cuando no sean prolongadas y siempre y cuando no sean intensas y que me alejen de las demás personas en las actividades. Porque si eso está pasando, estas emociones que en su momento son positivas, pasarían a ser negativas. Bien, licenciado, muchísimas gracias por su tiempo. No, por nada, muchas gracias a usted. Que tenga buen día. Hablamos con el psicólogo Roberto González Marchetti.